Una cosa que surge al leer el libro varias veces. Lo lees varias veces y sí, es como la resurrección de Cristo. Mel Gibson guardó silencio un momento y luego lo dijo como si estuviera confesando algo. Hay una Biblia que la mayoría del mundo nunca ha leído. Es más antigua que la que conoces. Contiene más libros. Y según Gibson, lo que dice sobre el fin de los tiempos no se parece en nada a lo que nos han contado. ¿Qué fue eliminado? ¿Por qué fue enterrado? ¿Y quién decidió que el resto de nosotros no necesitábamos saberlo? La Biblia que la mayoría de la gente nunca vio. Estás en otro lugar. Estás en otro reino. ¿Sabes? Tienes que ir al infierno. Tienes que ir al Seol. Cuando Mel Gibson empezó a hablar públicamente sobre la Biblia etíope, la mayoría de la gente asumió que era una celebridad que se adentraba en terreno marginal. Pero los eruditos que realmente estudian estos textos tuvieron una reacción diferente. No se sorprendieron. Se sintieron aliviados de que alguien finalmente prestara atención. Esto es lo que nadie dice en voz alta. La Biblia que la mayor parte del mundo occidental considera completa, con 66 libros fijos y definitivos, no es la única versión que ha sobrevivido. La Iglesia Ortodoxa Etíope conserva una Biblia con más de 80 libros. Eso no es una variación menor. Se trata de un universo bíblico fundamentalmente distinto. Entre esos textos adicionales se encuentran escritos que alguna vez circularon ampliamente en las primeras comunidades cristianas antes de desaparecer de la tradición occidental. El libro de Enoc, el libro de los jubileos, el libro de la alianza y la didascalia. No son documentos marginales ni mitos. Son escritos antiguos que miles de los primeros cristianos consideraron sagrados hasta que hombres poderosos en Roma decidieron que eran demasiado peligrosos para conservarlos. Etiopía los conservó de todos modos. Durante casi 2000 años, monjes etíopes copiaron estos textos a mano en remotos monasterios encaramados en acantilados y escondidos en los bosques de las tierras altas. Generación tras generación, no lo hacían por rebeldía. Creían que estos escritos eran urgentes, mensajes destinados no a su época, sino a una generación muy lejana en el futuro. Y atención, muchos de esos textos están escritos en ge'ez, una antigua lengua etíope que solo un pequeño número de eruditos en el mundo puede leer hoy en día. Durante siglos, el resto del mundo desconocía el verdadero contenido de estos manuscritos. La barrera del idioma por sí sola mantuvo su contenido oculto a los ojos occidentales. Esa invisibilidad puede haber sido precisamente lo que los salvó. Si quieres saber qué dicen esos textos ocultos sobre el mundo actual, quédate con nosotros. Suscríbete para no perderte lo que viene. Lo que estamos a punto de descubrir sobre las 4 etapas de las profecías suprimidas ha permanecido oculto durante casi 17 siglos. Querrás estar aquí para presenciarlo. Cómo Etiopía se convirtió en la guardiana de la verdad. Y para ser sincero, no estoy del todo seguro de poder lograrlo. Es realmente muy ambicioso, pero intentaré explicarlo. Para entender por qué solo Etiopía conservó estos textos, hay que comprender qué hace que este país sea diferente a cualquier otra civilización en la Tierra. El cristianismo llegó a Etiopía en el siglo IV, aproximadamente al mismo tiempo que se extendía por el Imperio Romano. Pero a diferencia de la Iglesia en Roma, la Iglesia Ortodoxa etíope creció en relativo aislamiento. Nunca fue absorbida por la maquinaria religiosa y política de Roma. Mantuvo su propio calendario, sus propias tradiciones, su propia versión de las Escrituras, y cuando el Concilio de Nicea se reunió en el año 1200 después de Cristo, para decidir qué libros definirían el cristianismo durante los siguientes 2000 años, Etiopía seguía un camino completamente diferente. Esto es lo que nadie dice en voz alta. Ese concilio no fue solo una reunión teológica. Los eruditos y teólogos etíopes argumentan que fue un acto político. Los líderes de la Iglesia, alineados con el poder imperial romano, eligieron textos que apoyaban un modelo de fe centralizado y dependiente de la institución.
Escritos que sugerían que la gente común, especialmente los pobres y marginados, podían recibir la verdad divina directamente. Peligroso. Escritos que profetizaban la corrupción que se extendía dentro de la propia iglesia. Aún más peligroso. Así que esos escritos fueron eliminados. Oficialmente, se anunció en secreto que el canon estaba completo. Etiopía nunca estuvo de acuerdo. Y dado que Etiopía nunca fue colonizada, siendo una de las pocas naciones del continente africano que resistió la dominación europea total, sus antiguas tradiciones nunca fueron suprimidas por la fuerza. Sus monasterios sobrevivieron, su idioma sobrevivió, sus escrituras sobrevivieron. En el siglo VI, el explorador Cosmas Indicopleustes escribía sobre un reino cristiano donde la fe estaba integrada en la vida cotidiana y donde los gobernantes acogían a los cristianos que huían de la persecución en otros lugares. Les ofrecían seguridad, les ofrecían un hogar, ofrecían libertad sin doblegarse ante Roma. Y fíjense bien, cuando uno no está sujeto a las estructuras de poder de un imperio, no tiene que adaptar sus textos sagrados a lo que el imperio considera conveniente. Conserva lo que cree que es verdad, todo. Pero aquí está el truco. Durante la mayor parte de la historia, nadie en Occidente prestó atención. La antigua Biblia de Etiopía se conservaba en monasterios de las tierras altas, custodiada por monjes que comprendían lo que protegían. No fue hasta la era moderna que los investigadores comenzaron a estudiar seriamente estos textos y a comprender lo que había permanecido oculto a plena vista durante 2 milenios. Pero lo que esos textos dicen realmente sobre la era final de la humanidad, esa es la parte que deja a la gente helada. Lo que la Biblia etíope dice sobre los últimos tiempos. Ahora llegamos a la parte que tiene a investigadores, teólogos y cineastas como Mel Gibson prestando mucha atención. No sé si se puede hacer en un idioma extranjero porque los conceptos son demasiado difíciles ahora. Así que tal vez tengas que recurrir a la lengua vernácula. Porque la descripción del fin de los tiempos en la Biblia etíope no se parece en nada a la versión que se les ha dado a la mayoría de los cristianos occidentales. En la tradición occidental, la profecía del fin de los tiempos es dramática, externa. Guerras, plagas, catástrofes cósmicas. El surgimiento de una sola figura del anticristo, fuego del cielo. El libro del Apocalipsis presenta el fin como una secuencia de juicios externos abrumadores. Los textos etíopes describen algo diferente, algo más silencioso, algo que toca mucho más de cerca. Según el libro de la Alianza, uno de los textos etíopes más importantes fuera del canon occidental, Jesús pasó 40 días después de su resurrección hablando con sus discípulos. Durante esos 40 días, describió cómo sería la era final de la humanidad. Y lo que describió no fue principalmente una sucesión de desastres, sino una sucesión de condiciones espirituales. Describió una era en la que la gente conocería su nombre, repetiría sus enseñanzas y construiría magníficas iglesias en su honor, pero habría perdido por completo el espíritu vivificante que inspiraba sus palabras. Los edificios estarían llenos, dijo, pero el espíritu se habría silenciado. Aquí es donde la cosa se pone incómoda. Describió a falsos líderes que operaban no desde fuera de la fe, sino desde dentro de las mismas instituciones construidas en su nombre. Estos líderes, advirtió, usarían su mensaje para justificar la acumulación de poder y riqueza. Hablarían del cielo mientras perseguían el dominio terrenal. Cuando sus enseñanzas se usaban para silenciar el sufrimiento y proteger a los poderosos, decía que era señal de que la humanidad se acercaba a un punto crítico. Luego se centró en el mundo natural, terremotos, crecidas de los ríos, extrañas señales en el cielo que desconcertarían incluso a los sabios. Pero su planteamiento fue cuidadoso. Estos sucesos no eran castigos, sino señales, como las primeras contracciones antes del parto. La tierra misma reaccionaría a lo que se avecinaba. Y entonces llegó una advertencia que deja a los lectores modernos helados.
dijo que lo que había que temer no era el temblor de la tierra, sino el momento en que los corazones humanos se enfriaran tanto que nada los conmoviera. Lo llamó el gran silencio. Y lo que dicen los textos etíopes que sucede durante ese silencio, eso es lo que vamos a analizar a continuación. Las 4 etapas de la era final. En cierto modo, es casi como un truco de magia. Es una distracción. Es ocultar esto, mostrar aquello. Cuando Mel Gibson habló sobre la Biblia etíope, esta es la parte que, según los investigadores, lo dejó impactado. Porque entre los pasajes más llamativos de toda la colección se encuentra el marco que Jesús utiliza para describir la era final en 4 etapas distintas. Los estudiosos que han analizado estos manuscritos afirman que este marco no tiene equivalente en ningún otro lugar del canon bíblico occidental. Comienza lentamente, casi imperceptiblemente. La primera etapa se denomina la era del olvido. Es cuando la humanidad deja gradualmente de buscar a través de una lenta deriva. La gente deja de hacerse preguntas profundas, deja de sentarse en silencio. La verdad se vuelve inconveniente, y la incomodidad se convierte en una razón para no mirar. No hay explosión ni anuncio, solo un desvanecimiento silencioso. La segunda etapa es la era del espectáculo. Esta es la parte que mantiene despiertos a los investigadores. El ruido y el entretenimiento reemplazan la sabiduría. La capacidad de pensamiento profundo se ahoga en la estimulación constante. La gente se convierte en experta en distraerse y extraña a la quietud. El texto describe esto no solo como un fracaso cultural, sino como una emergencia espiritual. Una civilización que pierde su capacidad de oír algo más bajo que la voz más fuerte de la sala. ¿Les suena familiar? La tercera etapa es la era del falso pastor. Aquí los textos se vuelven incómodamente específicos. Los líderes corruptos se apropian del nombre de Dios y lo usan como arma. Estos falsos pastores no provienen de fuera de la fe, surgen desde dentro de ella. Hablan el lenguaje de lo sagrado, mientras persiguen las recompensas de lo secular. Jesús los describe como las figuras más peligrosas de toda la profecía, porque son las más difíciles de reconocer. Y luego llega la cuarta etapa, la que deja a los eruditos pálidos. Se llama el gran silencio. No es un silencio de paz, ni la quietud de un lugar sagrado. El gran silencio se describe como el momento en que la conexión entre el cielo y la tierra se vuelve tan tenue que incluso quienes la buscan sinceramente apenas pueden sentirla. Los textos dicen que este es el momento más peligroso de toda la historia de la humanidad. No porque Dios esté ausente, sino porque la humanidad se ha alejado tanto que ya no puede sentir la presencia que siempre estuvo ahí. Pero esto es lo que dicen los textos que sucede a continuación, y es lo último que cualquiera esperaría. Los 7 sellos del corazón. Bueno, si crees eso es verdad. Sí, no lo sé. Espero que tengas razón. Si has oído hablar de los 7 sellos del libro del Apocalipsis, los conoces como eventos cósmicos y externos, juicios catastróficos desatados desde fuera. Los textos etíopes describen un conjunto de 7 sellos completamente diferente. Y esta es la parte que, según Gibson, cambia la forma en que entiendes todo lo demás. Estos sellos no se refieren al mundo, se refieren a la condición interior de un solo ser humano. Según estos escritos antiguos, la verdadera batalla de la era final no se libra en el cielo ni en un campo de batalla. Se libra dentro de cada persona. El primer sello es el sello de la comodidad. Cuando una persona evita la verdad simplemente porque le resulta incómoda, el crecimiento requiere una ruptura. Este sello elige la seguridad sobre la indagación. El segundo es el sello del orgullo. Cuando alguien está tan seguro de que ya lo entiende todo, que deja de escuchar, de aprender, de reflexionar. El orgullo no siempre parece arrogante, a veces parece una certeza silenciosa. Y el texto dice que es una de las barreras más efectivas para el despertar. El tercero es el sello del miedo, una vida regida por la necesidad de seguridad.
Cuando el miedo controla cada decisión, las personas están dispuestas a ignorar la verdad solo para sentirse seguras. Y fíjense, el texto dice que este sello se vuelve especialmente poderoso en la era final, precisamente porque el mundo se siente inestable. El cuarto es el sello de la distracción. Las personas llenan cada momento de tranquilidad con ruido, entretenimiento, actividad constante, sin dejar espacio para pensar profundamente o escuchar un llamado superior, sin silencio, sin quietud, sin espacio para que llegue nada inconveniente. El quinto es el sello de la falsa comunidad. Cuando las personas se rodean solo de quienes comparten sus ideas, se crea una cámara de eco donde la verdad ya no puede entrar. El texto describe esto como particularmente peligroso en la era final, un tiempo en el que resulta más fácil que nunca encontrar una tribu que confirme las creencias preexistentes. El sexto sello es el de la falsa misericordia, donde el perdón se convierte en una excusa para no crecer ni cambiar. El consuelo se disfraza de gracia, evadiendo la responsabilidad. Se disfraza de compasión. Y el séptimo sello, el que el texto considera el más peligroso de todos, es el sello de la religión misma. Cuando las palabras sagradas, los rituales y las tradiciones se convierten en una máscara que oculta una fe sin vida, cuando la representación de la creencia reemplaza la realidad de la misma. Esto es lo que dice el texto que sucede cuando una persona rompe los 7. No reciben una señal de los cielos, no desbloquean un don sobrenatural. Ellos mismos se convierten en la chispa del despertar que el mundo ha estado esperando. Pero, ¿cómo se relaciona ese despertar con la profecía sobre el imperio final? Ahí es donde las cosas se ponen realmente inquietantes. El imperio final y la jaula que nadie ve. ¿Deberíamos consultar con alguien como un erudito bíblico? Oh, sí, sí. Oh, Dios mío, sí, sí. Hay otro texto etíope fuera del canon occidental llamado Didascalia, y esta es la parte que Mel Gibson ha descrito como la más difícil de asimilar. Narra la advertencia de Jesús a sus seguidores sobre lo que él llama el imperio final. No una nación, no una potencia militar, sino un sistema. Una estructura tan vasta y sutil que la mayoría de la gente viviría dentro de ella toda su vida, sin darse cuenta de que estaba cautiva. Dice que este imperio no usará cadenas, usará la comodidad. Les dará a las personas pan y entretenimiento, y a eso lo llamará libertad. Esto es lo que nadie dice en voz alta. Esto fue escrito hace aproximadamente 2000 años. Y sin embargo se lee como una descripción del momento presente con precisión quirúrgica. La gente no es oprimida de maneras que puedan identificar fácilmente. Son controlados, distraídos, se les dan infinitas opciones que conducen al mismo lugar. Y fíjense en esto. La ilusión de elección que sugiere el texto es la forma de control más efectiva jamás ideada. Luego viene una frase que ha resonado silenciosamente a través de siglos de erudición etíope. Bienaventurados aquellos que ven la jaula y aún así eligen el amor. Bienaventurados aquellos que tienen hambre de verdad en la era de la falsa abundancia. Pero aquí es donde la cosa se pone incómoda. Jesús dice que en la última era su voz resurgirá de lugares inesperados, de desiertos, de prisiones, de los niños olvidados. Dice que su espíritu hablará a través de aquellos ignorados por los poderosos, no a través de las instituciones, no a través de las catedrales, sino a través de aquellos a quienes los poderosos desprecian por completo. Y luego viene la frase que, según los eruditos etíopes, fue una de las principales razones por las que este texto fue censurado en el Concilio de Nicea en el año 325 después de Cristo. La verdad más peligrosa del fin de los tiempos es esta. Quienes afirman estar preparados serán los últimos en verlo venir. La pregunta que los monjes etíopes se plantearon durante 2000 años no era si este imperio llegaría. Creían que ya había llegado. La pregunta era si quedaría alguien capaz de verlo y aún así elegir de manera diferente. La respuesta se encuentra en la profecía que custodiaron con mayor celo. La profecía del último testigo. ¿Eso está en discusión contigo ahora mismo? Sí, lo está.
Pienso que este es el capítulo al que apuntaban más directamente los comentarios de Mel Gibson, y es el que, según los estudiosos etíopes, fue suprimido deliberadamente. Según los manuscritos más antiguos conservados en monasterios etíopes, antes de ascender, Jesús les dio a sus discípulos algo que la Iglesia occidental omitió por completo: una profecía final, una visión completa y específica del mundo en sus últimos días. Los eruditos etíopes la denominan la profecía del último testigo. Y lo que nombra como tal no es lo que nadie esperaba. Ni un ángel, ni un acontecimiento cósmico, ni una señal sobrenatural visible para todos. El último testigo, les dice Jesús a sus discípulos, es una generación, gente común que se levantará en la más profunda oscuridad de los últimos días y se negará a guardar silencio. Les dice que esta generación no será bien recibida por los poderosos. Serán ridiculizados, silenciados y borrados de las plataformas y púlpitos de su época. Pero sus voces se oirán donde importa. No en estadios ni en pantallas, sino en los corazones de quienes estén dispuestos a escucharlas. Y entonces, no teman si les apagan la voz. La verdad no necesita micrófono. He aquí la clave. Los teólogos etíopes argumentan que la supresión de esta profecía en Nicea en el año 325 después de Cristo no fue accidental, sino deliberada. Una profecía que anunciaba que los falsos profetas más peligrosos del fin de los tiempos llevarían cruces y construirían catedrales, resultaba demasiado amenazante para una iglesia que, en pleno proceso, construía sus propias catedrales y acumulaba su propio poder. Así pues, esas palabras fueron sepultadas, y monjes silenciosos de monasterios de las tierras altas de Etiopía las siguieron copiando a la luz de las lámparas, generación tras generación, esperando el momento en que el mundo estuviera preparado para escuchar lo que se les había arrebatado. Ese momento, según muchos que han estudiado estos textos detenidamente, puede que ya haya llegado. ¿Por qué esto importa ahora? Gibson no es teólogo ni historiador, pero dedicó años a estudiar el cristianismo primitivo mientras rodaba La Pasión de Cristo. Lo que descubrió en la tradición etíope, sin duda lo marcó. Cuando empezó a hablar públicamente sobre la descripción del fin de los tiempos en la Biblia etíope, la reacción no fue de risa, sino de una oleada de preguntas. ¿Por qué no habíamos oído esto antes? La respuesta no es misteriosa, sino deliberada. El doctor Ephraim Isaac, uno de los principales expertos en textos religiosos etíopes y traductor del libro de Enoch, ha descrito estos escritos como poseedores de una conciencia profética sin precedentes en el canon occidental. Él y otros estudiosos etíopes señalan la forma en que se plantea el fin de los tiempos como la diferencia fundamental. Esta no es una profecía sobre eventos externos que le suceden a personas pasivas. Es una profecía sobre una condición espiritual que se desarrolla en el interior de cada corazón humano, individual y colectivamente, simultáneamente. Y fíjense bien, esa distinción lo cambia todo. Si el fin de los tiempos es principalmente una catástrofe externa, uno espera, observa, sobrevive o no. Pero si el fin de los tiempos es principalmente una condición espiritual, algo que se desarrolla dentro de las comunidades, dentro de las instituciones, dentro de los individuos, entonces cada persona que observa esto ya está en medio de ello, ahora mismo, hoy. Los textos etíopes describen una era del olvido, una era del espectáculo, una era de falsos pastores y un gran silencio. Lean esa lista despacio y luego miren a su alrededor. Estas no son profecías vagas que podrían aplicarse a cualquier época. Son lo suficientemente específicas como para que los investigadores que las estudian describan una sensación de reconocimiento que, según la mayoría, resulta profundamente inquietante. No es inquietante como una película de terror, sino como comprender algo que has intuido durante años, pero no sabías cómo llamarlo. La Biblia etíope no termina su profecía en la desesperación. Termina con una promesa que atraviesa la oscuridad. Jesús dice,
El fin no es el fin de la vida, sino el fin de la mentira. Promete que quienes eligieron el amor y la verdad, incluso cuando el mundo entero eligió la comodidad y el poder, no se perderán. Dice que serán conocidos por sus cicatrices, no por sus coronas. Durante 2000 años, Etiopía guardó esas palabras. Monjes con las manos manchadas de tinta copiaban antiguas letras ge'ez a la luz de las lámparas, convencidos de que algún día llegaría una generación preparada para escuchar lo que se había preservado para ellos. Quizás esa generación sea la que está viendo esto ahora mismo. Si esto te inspira, dale a me gusta y suscríbete. Hay mucha más historia oculta por explorar, y esto es solo el principio.